Mi abuela trabajó toda su vida en la Casa de la Cultura. En esa época las mujeres ni trabajaban ni manejaban. Y mi abuela Nita manejaba un jeep descapotado. Y me acuerdo desde pequeña con sus gafas ochenteras, noventeras gigantes, con pañoletas de todos los colores, nos dejaba en el colegio, se iba a trabajar o nosotros visitándola en el trabajo, pasando las tardes con ella en danza folclórica, en piano, en violín, digamos, en pintura, porque era una mujer, digamos, avanzada para la época y marcó, digamos, de una manera muy positiva la vida de sus hijos. Mi mamá y mi papá se casan muy enamorados, mi mamá muy joven, eh, y yo creo que es una mezcla que culturalmente no funciona. Un paisa con una costeña. Mi papá, digamos, es el mayor de 10 hermanos y todos se casaron con paisa, menos mi papá. Y todos siguen en Medellín con sus familias, en la montaña, organizadísimos. Y mi papá y mi mamá, digamos, fueron los únicos que se divorciaron. Cuando mi mamá decide separarse de mi papá, la sociedad samaria le da la espalda a ella y por ende a nosotros, porque está muy mal visto que una mujer con 4 hijos no haya aguantado a su marido. Socialmente ya no teníamos nada, mi mamá no era ni siquiera aceptada en la iglesia, entonces para mi mamá eso fue muy duro, porque ella desde la iglesia vivió una espiritualidad muy fuerte y tomar la decisión de ir, digamos, en contra de todo por separarse de mi papá porque ya no aguantaba más buscando su paz. Dejó de tener el apoyo de sus amigas y, digamos, de todo lo que embarca una sociedad en Colombia. El Club Santa Marta, el Club Campestre, las reuniones de padres, digamos, ella estaba mal visto que ella estuviera sola en una reunión de padres, si el matrimonio era para toda la vida, de cómo va a criar 4 niños. Es que no estamos hablando de uno, de dos, tres, cuatro. Es mucha gente. Y cómo, si Juan Vargas le iba a dar la espalda, cómo iba a criar 4 hijos. Y esta mujer se lanza, digamos, al vacío sin saber nada y cambia, digamos, todo. En esa época, mi papá, para no darle, digamos, dinero para que ella, porque creía que se iba a seguir empoderando, era él el que hacía el mercado y hacía los mercados súper estrictos para molestar a mi mamá. Y me acuerdo que los viernes ya no había nada en el mercado y mi mamá hacía, digamos, con todo el amor del mundo, unas lentejas y arroz. Y me acuerdo que mandaba a comprar en la tienda como una cola román así congelada y nos servía en las copas de vino o en las copas de plata de la casa como si estuviéramos en celebración. Y era realmente porque disfrazando desde la alegría momentos difíciles. Para ella fue muy duro, pero es ahí cuando una mujer toma la decisión de algo, no le importa las consecuencias, sino seguir luchando por su paz y por su tranquilidad.